Bueno, a continuación invito al doctor Julián Aristizábal. Yo sé que ya he hecho esto muchas veces, pero Julián es compañero y amigo. Eso es lo bueno de trabajar entre amigos, que uno puede decir todos son amigos. Julián es compañero y amigo, es cardiólogo, electrofisiólogo, trabajamos en el mismo grupo, nos formamos en el mismo programa. Y Julián nos va a hablar un poco sobre muerte cardíaca súbita y los distintos tipos de desfibriladores, haciendo énfasis en el uso de un tipo muy especial de desfibrilador. Julián, bienvenido. Juan, gracias. Buenos días a todos, gracias. Gracias a Juan por desarrollar esto, gracias a todos ustedes por dedicar una mañana para compartir este espacio, gracias a todas las personas que facilitaron esto. La experiencia de compartir el conocimiento en varios lugares, a mí me gusta moverme, me perdonan un poquito, eh, en varios lugares es muy interesante y muy valiosa porque nos permite acercarnos a lo que realmente estamos haciendo en diversas regiones y eso posibilita que hablemos lenguajes similares. Y lo decía ahorita Juan Felipe, lo decía Juan Carlos, esta tecnología está disponible acá y puede beneficiar a muchos de nuestros pacientes, porque al final de cuentas, lo que les voy a hablar y lo que les voy a compartir no tiene que ver solamente con pacientes en los estudios clínicos, sino pacientes cotidianos. Yo quisiera preguntarles, ¿quién de ustedes ha tenido que desfibrilar a un paciente? En urgencias, en sala, ¿quién lo ha tenido que desfibrilar? Yo creo que muchos han tenido que desfibrilar a un paciente. O sea, ¿saben de qué estamos hablando? Desfibrilar a un paciente es una arritmia grave que pone en riesgo su vida. ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, coge un aparato, pone las paletas y ¡ta! Eso es desfibrilar a un paciente. Ahora, lo haces porque hay un problema serio de fondo. Y ese problema serio se llama una arritmia, que usualmente, si no se trata, va a llevarlo a una muerte súbita. Eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que vamos a decir. Entonces, esta es la perspectiva. Miren que no es una cosa rara. Yo creería que de pronto a alguno más le tocó, al menos vio una desfibrilación. Porque miren la frecuencia, hasta 450.000 por año. No es mucho, esto es Estados Unidos. Bueno, sí, es mucho, porque en países industrializados estamos hablando de hasta el 20% de la muerte anual es por muerte súbita. Entonces, cuando tú dices que el señor viejito probablemente se infartó, ¿y qué le pasó? No, amaneció en la cama y, bueno, no dijo, era una muerte súbita, no era un infarto probablemente. Pero cuando tú comparas con cosas como el cáncer, esta cifra es incluso mayor que la suma de muchos de esos cánceres previos. O sea, les tocó, les va a tocar y nos seguirá tocando. Y a medida que nos hacemos mayores, porque hay otras cosas que han permitido que sobrevivamos, entonces les va a tocar o nos va a tocar. Desde más o menos 45 años atrás, el doctor Mirovsky publicó un artículo en New England muy bonito, muy valioso, y es la primera experiencia con desfibrilación. ¿Y por qué les digo que es muy valioso? Porque nos pone a pensar acerca de las posibilidades que tenemos cuando nosotros estamos haciendo una terapia para disminuir el riesgo de muerte súbita en un paciente. Uno no se puede llevar un desfibrilador a la casa y si de pronto tiene un evento, quemar al paciente, no. Pero puedes llevar uno portátil a partir de estos trabajos, experimentos del doctor Mirovsky. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el concepto? Cuando tú tienes una arritmia grave, una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular, y aquí entra el concepto de reentrada. Todos leímos reentrada alguna vez y probablemente pensaron o pensamos, ¿para qué esa pendejada? ¿Para qué yo valer ese mecanismo? El mecanismo de reentrada es súper importante porque explica muchas de las taquicardias en pacientes con cardiopatía estructural y nos facilita una terapia que hacemos y una de las terapias que utiliza el desfibrilador. Ya les hablé de desfibrilar, dar un choque, claro, desfibrilar es una, pero lo otro es, ¿y qué tal si yo soy capaz con un pulso eléctrico sobreestimular? O sea, meterme un poquito más rápido que la taquicardia, coger el control de esa taquicardia, súbitamente soltarla y terminarlo. Eso se llama sobreestimular. Y eso es genial porque no produce choques. Muchas de las arritmias de cardiopatías estructurales permiten hacer sobreestimulación. Esos dos principios sustentan la terapia de desfibrilación. Choque o sobreestimulación. Ténganlo en mente. ¿Por qué es tan importante que hablemos de eso? Genial. Excusen. Listo. Entonces ya, dos principios de desfibrilación. Muerte súbita, sobreestimulación o terapia. Quiero contarles rápidamente varias cositas. Uno, ¿qué sabemos acerca de eso de muerte súbita? Luego, bueno, ¿cuáles son los pros y contras? Luego, ¿qué alternativas existen? Yo les voy a hablar de desfibriladores convencionales. ¿Quiénes han visto un desfibrilador? Si no lo han visto, aprovechen. Afuera están los demos. Cójanlos, tóquenlos, para que cuando le hablen al paciente sepan de qué estamos hablando.
Uno es el desfibrilador, que es como un marcapaso transvenoso, que lo introducimos por las venas, los brazos subclavio y axilar, y van hasta el corazón por dentro. Y otro es el subcutáneo. El subcutáneo es un desfibrilador, los modelos son un poquito más grandes, van usualmente al lado izquierdo del tórax, y el electrodo va por debajo de la piel, subcutáneo. Por eso llamamos subcutáneo ese dispositivo. Es el electrodo realmente, o transvenoso o subcutáneo. Esas son las dos opciones que tenemos. ¿Por qué es bueno uno o por qué es bueno otro? Eso es lo que les quiero contar. Vamos a ver dónde o cuándo sirve cada uno de ellos. ¿Qué sabemos? Esta es la realidad. Ya se han comparado los dos y es muy bueno tener opciones. Juan ahorita mencionaba, hey, terapia de resincronización, es súper buena, claro, pero probamos una terapia que resulta mejor. Mejor porque tiene más fiabilidad, mejor porque es más reproducible, mejor porque tiene menos complicaciones. Por alguna razón hay que justificar el por qué es mejor. Esto es cuando tú comparas la terapia con un desfibrilador transvenoso normal, el que usamos tradicionalmente, versus uno subcutáneo. Entonces, ¿tú qué empiezas a decir? Venga, que al menos la complicación sea similar. Y efectivamente, las complicaciones tempranas, las necesidades de cirugía, o también aquellas infecciones que requieren cirugía, o las terapias, tanto apropiadas como inapropiadas. ¿Qué es una terapia inapropiada? Les cuento. En el escenario ideal, uno quisiera que el desfibrilador solo tratara una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular que pone en riesgo la vida del paciente. Escenario ideal. El escenario ideal no existe en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque esos pacientes pueden hacer fibrilación auricular y eventualmente la fibrilación auricular puede confundir al dispositivo. Entonces, si un dispositivo hecho para tratar fibrilación ventricular o taquicardia ventricular le da un choque a un paciente por una fibrilación auricular, es una terapia inapropiada. Eso es una de las razones. Entonces, algo de lo que queremos ver es, venga, ese aparatico, qué tan fiable es, no solo para tratar las que tiene que tratar, terapias apropiadas, son comparables, son igual de buenos, sino las terapias inapropiadas. Al día de hoy son igual de buenos. O sea, se equivocan poco, pero más o menos lo mismo, pero son muy efectivos cuando tienen que hacer su trabajo, supremamente efectivos. Y por supuesto, el desenlace que queremos es que el paciente no se muera por muerte súbita. ¿Qué sentido tiene un desfibrilador si no disminuye el riesgo de muerte súbita? Pues ninguno. Pues bien, disminuyen el riesgo de muerte súbita, ambos de manera similar. Entonces, el punto de partida es que en su eficacia, en su seguridad, al día de hoy son similares. O sea, no es esa la decisión que nos motiva a uno u otro. Ambos son súper buenos. Luego, varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Cojamos grupitos de pacientes donde se enreda el subcutáneo. Entonces se enreda, por ejemplo, en las complicaciones. ¿Y cuáles serían las complicaciones? O las características del paciente. Digamos esto. Yo pongo un resincronizador y si yo necesito terapia de resincronización, yo ya sé que el subcutáneo no es mi alternativa. ¿Por qué? Porque el subcutáneo en principio no tiene la capacidad de estimular. Ahorita hablaremos de algo. Pero en principio, si yo necesito un resincronizador, ya de entrada el subcutáneo no va. Es una de las características que me hacen pensar en qué no va. Cuando yo miro, por ejemplo, terapias inapropiadas, hay ciertas enfermedades que pueden producir más terapias inapropiadas. En algún principio decíamos las canalopatías. ¿Qué es una canalopatía? Hombre, usted puede tener enfermedad estructural. El tipo se infartó y quedó con 30% de fracción de eyección, una cicatriz la berraca. Eso es estructural. Pero tú puedes tener un Brugada. Vos no tenés nada estructuralmente en el corazón, FEBI 60%, pero tenés un problema eléctrico que te favorece hacer arritmias y muerte súbita. Eso es una canalopatía. ¿Por qué canalopatía? Porque es un problema relacionado con mutaciones de canales iónicos. ¿Okay? Entonces, te puedes morir por cualquiera de las dos. Estos aparatos sirven para las dos, pero anteriormente, las primeras generaciones de los subcutáneos se equivocaban mucho en las canalopatías, se confundían. ¿Por qué? ¿Recuerdan el Brugada, el electro del Brugada? ¿Recuerdan que es una cosita así como una aleta de tiburón? Bueno, eso podría confundir el electro. ¿O recuerdan un QT largo, una T grandota algunas veces, una T muy ancha? Doble conteo, podría confundir al desfibrilador. Y ahí empezaban a fallar. Sin embargo, cuando ustedes observan, lo azul son los desfibriladores subcutáneos
Perdón, sí, los subcutáneos y el amarillo es el transvenoso. Ustedes ven que ahorita las tasas son muy bajitas. Estamos hablando de cerca del 2%. O sea, son muy buenas las capacidades de discriminación de los dispositivos. Y eso es muy valioso. Hoy se equivocan mucho menos. Usted diría, bueno, ¿cuál es la cara buena y cuál es la cara no tan buena? Buena, por ejemplo, no necesitas fluoroscopia, tenés menos riesgo de infección, sobre todo infección con el uso de catéteres o algo así, o infecciones que generen bacteremia, porque no tenés catéteres dentro del sistema vascular, están por fuera. Aparte de eso, menos riesgo de complicaciones que se mueva, por ejemplo, un electrodo. Y en pacientes que tienen ausencia de accesos venosos o pacientes, por ejemplo, que van a hemodiálisis serían geniales, porque ese paciente puede hacerte una trombosis o tiene más riesgo de hacer una bacteremia y una infección. Pero tiene algunos peros. Por ejemplo, no tiene estimulación, no sobreestimula, o sea, no hace ATP. Y si vos tenés una taquicardia que sale con sobreestimulación, o sea, si la arritmia que te va a matar es una taquicardia ventricular, tú quisieras ahorrarte la desfibrilación. Tú quisieras que tu paciente no tuviera que pasar por una desfibrilación si no es necesario. Y el costo inicialmente, aunque eso ya se ha ido equiparando. Entonces, miremos esto de terapia nicho. ¿Qué es terapia nicho? Al principio, esto se dejaba solo para ciertos pacientes. ¿Cuáles pacientes? Los muy jóvenes o los que tenían ciertas condiciones. Ya hoy sabemos que no es así y se los voy a mostrar por qué. Son los estudios iniciales. La mayoría eran isquémicos, pocas canalopatías, y empezamos a ver que no, que después empezó a usar en canalopatías Brugada, QT largo, QT corto, taquicardia ventricular polimórfica catalominérgica, y dijimos, hey, les va bien, quédense tranquilos que les va bien. Si necesitas un desfibrilador en una canalopatía, podrías confiar en un subcutáneo. ¿Por qué es esto importante? Tú te infartas la mayoría de las veces cuando estás un poquito más grande, pero tú naces con el QT largo, naces con el Brugada. Entonces, ¿quiénes requieren un desfibrilador porque tienen una canalopatía? Son personas muy jóvenes. Y vas a tener ¿cuántos desfibriladores en la vida? Bastantes. Entonces, reducir el riesgo de complicaciones relacionadas con los accesos vasculares es un punto a tener en cuenta en estos pacientes. Allí cobran un valor muy, muy real los subcutáneos. Miren lo que pasa en una condición muy frecuente. Uno dice, tan frecuente que tiene que ser que se nos pasa. De 1 a 200 o 1 a 500. Entonces, cuando usted vea gente por ahí en la eco, que es como gruesita el corazón, hey, ojo, piensen que puede ser una hipertrófica. Es demasiado frecuente, tal vez se nos pasa. En hipertrófica hay veces generado la duda de que no servía mucho y no, ya sabemos que sí sirve, que no hay tanto problema. Y miren lo que pasa, esto es de canalopatías en un resultado mucho más reciente. Ya sabemos que les va bien y ya sabemos que se equivocan menos. Confía o puedes confiar en ellos, en esos pacientes jóvenes con canalopatía. No hay tanto problema, porque las terapias inapropiadas se han reducido. Pero no es solo para los jóvenes. Vos decís, bueno, y si es un paciente mayor, pero tal vez frágil, que no tiene accesos venosos y en quien eventualmente yo piense que la arritmia que puede hacer es fibrilación más que taquicardia ventricular, le puedes poner el desfibrilador. Porque miren que el promedio de edad de los registros está entre 50 y los 70 años. Y les ha ido súper bien a todos. No hay una diferencia con respecto a un sesgo con respecto a la edad. ¿Y qué tal si tú tuviste un transvenoso, se infectó, que puede pasar, la tasa de infección es baja, pero puede pasar, tuviste que sacarlo, ¿y qué le pones luego? Tipo, digámoslo, 45 años. Le pusiste un transvenoso por una cardiopatía hipertrófica, caramba, se infectó. Tuviste que sacarlo, él sigue teniendo riesgo. ¿Sería que le puedes poner un subcutáneo? Bueno, hay estudios que lo muestran y nos dicen, realmente sí. Y la tasa de terapias apropiadas o no apropiadas con aquellos que recibieron otro transvenoso o un subcutáneo es similar, les va bien. Sería una alternativa a considerar, sobre todo si hay factores de riesgo recurrente, dado que la eficacia de los dispositivos, el software que se ha desarrollado para identificar bien el ritmo ha mejorado muchísimo y hace que las terapias sean mucho mejores. Parte y tal vez el talón de Aquiles de los dispositivos y probablemente de todos los dispositivos de estimulación cardíaca es el electrodo o son los electrodos. Entonces, la longevidad y confiabilidad del electrodo es súper importante, pues se ha evaluado en los dos modelos de una de las marcas comerciales que son más o menos seguros y confiables a largo plazo, y eso es muy importante cuando implantamos un cable, porque no lo quieres estar pensando en que tener que cambiarlo cada 5 o 6 años, sino que tenga una longevidad mayor. ¿Qué otros escenarios? Miren estos escenarios, por ejemplo. Ya les decía lo del previo que tuvieron que sacarlo. Pacientes que tienen
cables abandonados por alguna circunstancia. Ahora usualmente los cables se extraen, pero eventualmente hay personas que pueden tener cables abandonados viejos o cortados. Si tú le pones un subcutáneo, no hay un riesgo adicional de que malfuncione o que detecte que hay interferencia de terapias, les va bien. Pero también esto es una cosa muy importante. Algunas veces el subcutáneo no funciona porque el paciente requiere algo adicional. No lo requería en el implante, pero lo requirió luego. Por ejemplo, el paciente desarrolló un bloqueo de rama y necesitó una terapia de resincronización. ¿Qué tanto ocurre? Al menos en esta serie, cerca del 2.7%. La causa más frecuente fue efectivamente esa, que el paciente requiriera resincronización cardíaca. Pero eventualmente que sea una arritmia, una taquicardia ventricular, que tú podrías sacar sobreestimulándola, no necesariamente dándole un choque. Esa fue otra de las razones. Pero también se ha evaluado y sirve. ¿Qué cosas debemos resolver? ¿Qué cosas todavía se están sedimentando? Y puede que en los años cercanos ya haya muchas respuestas. La primera es, ¿cómo es la mejor forma de ponerlo? Entonces, al principio decían, eso genera un bulto muy grande aquí lateral. Y empezamos a hacer algo, o empezaron a hacer algo y nosotros a replicarlo. Empezamos a meterlo intermuscular. Ustedes observan allá, está el serrato y está el latissimus dorsi, y lo metemos ahí. Disecamos y lo ponemos entre ellos dos y queda supremamente firme y no queda tan prominente. Es supremamente interesante porque la posición nos ha ayudado no solamente a que sea mejor estéticamente y funcionalmente, sino a que se reduzcan las terapias inapropiadas porque va a quedar mucho más cerca, va a reducir la impedancia de ese tórax y va a ser muy útil. Incluso hay técnicos que ya lo ponen debajo del serrato, que puede ser un poquito más engorroso. Esto es una cosa supremamente valiosa. Se dice, ¿cuánto demora poniendo un desfibrilador? Como un marcapaso, 1 hora más o menos. ¿Cuánto te demoras en el subcutáneo? 2 horas, necesita anestesia general, un montón de cosas. Hoy no. Hoy tardamos más o menos lo mismo y eso es súper importante, por ejemplo, para los administradores o para que tienes que ver con la logística. ¿Por qué? Porque si tú bloqueas una sala de procedimientos 2, 3 horas, 2 horas para el procedimiento, 3 mientras montan y terminan la anestesia, es un rollo. Logísticamente es un problema. Hoy se pone prácticamente en el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque esta técnica de anestesia tumescente, Juan Carlos, uno de los autores de este artículo, hombre, nos muestra que con un manejo anestésico adecuado que podemos hacer nosotros mismos, una infiltración generosa en el área donde va, el paciente tiene muy buen desenlace, reduce el dolor, reduce el sangrado dramáticamente, el paciente sale muy bien y lo haces casi que al mismo tiempo un desfibrilador normal. O sea, ya los tiempos de sala no son una excusa ni son un motivo para no hacerlo. Esto es otra cosa que hacemos. Antes, yo recuerdo que cuando patrocinaban los desfibriladores, vino un tipo de Estados Unidos a decirnos, ustedes tienen que hacer siempre test de desfibrilación porque si no el paciente puede morir. Es, mira, cuando tú analizas cuántos pacientes se murieron porque los desfibriladores no funcionaron, los cuentas con los dedos de la mano. Son aparatos supremamente confiables. O sea, cuando tú te subes a un avión, sabes que está probado, sabes que puede caer, pero sabes que está probado. Cuando te ponen un desfibrilador, sabes que eso está probado. Eventualmente podría fallar, claro, hace el seguimiento, pero eso está probado. Pues bien, no hacemos test de desfibrilación. Entre otras razones, porque fisiológicamente es muy diferente que tú hagas una FB porque te infartaste y tú hagas una FB inducida en un laboratorio. Son muy diferentes. Y no sabes si la respuesta del dispositivo es la misma, no lo sabes. Entonces ya no se hace eso. Hay varios scores que se han desarrollado para predecir la respuesta o no. Miren esto qué interesante. Yo les decía que una de las razones por las cuales no usamos puede ser ATP. Esto se lo he publicado hace poquito en New England. Se conecta al dispositivo subcutáneo con un marcapasos sin cables. O sea, miren ese cosito pequeñito dentro del ventrículo. Y es un marcapacito que se conecta inalámbrico con el subcutáneo. Entonces, el desfibrilador subcutáneo detecta la arritmia, le da una orden al marcapacito, le diga, hey, ojo, hay una arritmia, sobreestimúlalo. El aparatico dice, listo, lo sobreestimulo y lo saco de la taquicardia. Espectacular. O sea, ya tenemos en el desfibrilador, con el marcapaso subcutáneo, el ATP y la desfibrilación. Súper chévere. Y eso ya está aprobado. Una de las casas comerciales, probablemente dentro de poco, nos muestra eso. Salió publicado en New England hace nada. ¿Cuándo entonces ustedes, como clínicos, cuando dicen uno u otro, primero lo que tienen que meter en la cabeza, los dos funcionan súper bien. Los dos funcionan súper bien. Probablemente lo que tengo que pensar es cuál podría convenir más a un paciente y cuál más a otro paciente.
Si usted tiene, por ejemplo, un paciente que tiene accesos vasculares que no puede usar, obviamente el subcutáneo sería mejor. Pacientes con anatomías muy complejas, pacientes que han tenido bacteremias recurrentes, infecciones previas, catéteres, por ejemplo, de hemodiálisis, catéteres de quimioterapia, cosas de esas, de pronto piense en el subcutáneo como primera alternativa. Pero un paciente joven, de un pelado de 17 años, una muerte súbita por un QT largo reanimado, hey, puede ser una excelente alternativa. Considérelo al menos, analícelo y discútalo. Ahora, ¿quién no? Si tu paciente necesita estimulación porque es bradicárdico o es una arritmia que necesita TP o necesita un resincronizador, no es el subcutáneo la alternativa. Tiene que ser un transvenoso. ¿Okay? Tiene que ser un transvenoso. Y esta frase es una frase que salió en un artículo hace un tiempo, pero me parece muy interesante. Tú solamente mueres una vez, ¿sí? Pero hay más de una manera de morirse. Entender la diferencia es esa, pero también entender que hay varias alternativas para evitar que te mueras. Entonces, selecciona la mejor alternativa. Eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias.